Ya, chiquillo. ¿Me escuchan? ¿Me envían la pantalla? Sí, profe. Ya. La semana pasada, ¿se acuerdan que estábamos viendo un poco qué es lo que eran los armónicos? Y que no logré hacerlo bien en PSIM, ¿se acuerdan? El martes pasado. Sí, profe. Ya, ahora sí funciona. Así que vamos a aprovechar de ver un poco qué es lo que son los armónicos, porque estamos estudiando circuitos de RL, circuitos de RC. Y vamos a aprovechar de ver eso también. Que es lo que vamos a ver en el laboratorio esta semana igual. Ya, chiquillos. Acá tenemos tres fuentes. Voy a colocarle ahí para que se vea. Y le puse harta componente armónica para que, o sea, esta no es una armónica, a ver. No es igual. Sí, es una armónica. Ya. Ya, chiquillo, le puse aquí, tengo tres fuentes conectadas en serie para que se sumen ahí los voltajes. Tres fuentes conectadas en serie de 220 volts, 50 Hz, 50 volts, 500 Hz, 50 volts, 1000 Hz. ¿Por qué tanto? Principalmente para que veamos después el filtro. Vamos a ver qué pasa cuando yo ahora... ¿Qué pasa con esta señal? Bueno, obviamente está bastante distorsionada. Bueno, aprovechemos de ver algunas cosas acá. Acá tengo la señal de voltaje. Vamos a acercarlo un poco. Y se ve de esta manera. ¿La ven, chiquillos? Sí, profe. ¿Con algo de ruido? Claro, podríamos decir que es algo de ruido, pero en realidad más que ruido son las componentes de las otras fuentes a distintas frecuencias que están afectando. Si nosotros vamos acá a THD, la frecuencia fundamental es 50 Hz. ¿Qué me está diciendo acá? Me está diciendo que tengo una componente THD, tengo un total de distorsión armónica de un 32, no, es de a la menos 1. Apenas un poco, vamos a tirar esto para acá, esto para acá. No, creo que tengo que tomar una... Déjenme arreglar esto, bueno, redibujarlo. Claro, me dice que tengo una distorsión armónica de un 0.32%, lo cual no es tanto, pero vamos a ver el análisis ahora en frecuencia de qué es lo que está pasando en realidad con nuestras ondas acá que estamos mirando de voltaje. Vamos a aprovechar también de colocar la de corriente. Aprovechar de colocar la de corriente. Y vamos a hacer un análisis acá, aplicando acá la transformada de Fourier, que está acá en el PSIM. Y vamos a cambiarle aquí los ejes para que se vean lineal, de 0 hasta 2000. Profe, ¿me muestra un poquito el circuito? Denme un minuto. Ya. Ya. No, si es una resistencia, no. Pero son tres fuentes con distinta frecuencia y distinto voltaje. Bien. ¿Qué es lo que les quiero mostrar acá, chiquillos? Se fijan que en este caso tengo una componente que está justo aquí en 50 Hz, que lo voy a hacer zoom para que veamos que está en 50 Hz. Aquí está en 50.
Ahora sí, correcto. La verdad es que debería verse como una sola, como un punto, así, como, o sea, como una línea. Pero igual PSIM siempre tira como un triángulo por el tema de la linealización de los puntos a la hora de hacer la gráfica. Si se fijan acá, tenemos una componente que me dice que en voltaje, que son los 220 volts, 220 volts en 50 Hz. Y de ahí me dice que tenemos una en 50, con 50 volts en 500 y una con 50 volts en 1000. ¿Ya, chiquillos? ¿Se fijan? Esto es lo que yo me refiero con cuando les hablo de las armónicas que afectan. Esto es lo que nosotros vamos a ver en una transformada de Fourier. Entonces, ¿cuál sería la idea? Voy a colocar otra gráfica. Vamos a colocar otro voltímetro. Si se fijan, esa fuente, la primera fuente la aporta solo en 50 Hz. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, que lo voy a pasar de nuevo al tiempo, se desapareció. Vamos a agregar en este mismo. Vamos a eliminar eso. Ya. Si se fijan, el azul vendría siendo la fundamental, que sería los 220, y los otros son las fuentes armónicas que agregamos. ¿Se fijan, chiquillos? Las otras se producen. Vamos a ver, espérense un poco, vamos a ver para que se pueda ver mejor. Esto acá, vamos a agregar uno en cada uno para que se vean cómo se van conformando cómo se conforma este armónico. Ya. ¿Se fijan, chiquillos? Entonces, la suma de punto a punto de la curva azul con la curva verde con la curva morada me da la curva roja. Por eso yo tengo esa distorsión en mi voltaje. Está bastante distorsionado. ¿Ya, chiquillos? Eso es lo que yo le quería mostrar la semana pasada con respecto a lo que es lo que son las armónicas. Voy a cambiarla acá para que ustedes vean, porque aquí le puse 1000, le puse 500 y 1000 por lo que les voy a mostrar en el siguiente circuito. Pero vamos a hacerlo ahora con frecuencias que son más conocidas, que sería, por ejemplo, la tercera armónica y la quinta armónica.
obviamente aquí tenemos un alto, porque son 50 volts y son 200, o sea, como por eso se ve tan sucia mi red. Pero si nosotros vamos ahora a ver la FFT, nos vamos a dar cuenta aquí de las... déjenme arreglar esto. Ahí está. Aquí podemos ver ahí sí. Bueno, puede ser por la cantidad de puntos que tomen, pero esto deberían estar justo ahí en 0. Pero esto aquí es lo que tengo. Se fijan en 150, en 250 y en 50. Ahí están el aporte de cada una de las fuentes. Me parece que si tomo, ¿cuánto tiempo tomé? Un segundo. Sí, está bien. No. Ahí están, podemos ver el análisis de Fourier que me está diciendo que el mayor aporte lo tiene la fundamental, y de ahí tenemos estas tres armónicas que están dando vuelta acá. La tercera armónica y la quinta armónica que me están molestando y me están produciendo al final que mi señal sea esta que está acá. Vamos a sacarla otra vez. Que se vea de esta manera, cuando debería ser una sinusoidal. Ya. ¿Qué podemos hacer cuando se nos presenta un caso así? Bueno, obviamente este es como lo más básico que se hace, lo más básico, que es lo que vamos a estar viendo en los laboratorios de esta semana, que son los filtros. En este caso vamos a ver un filtro pasa abajo, que es lo que yo les estuve mostrando en clase la semana pasada a través de un circuito RC. ¿Ya? Tenemos el mismo sistema acá, 220 con 50 Hz, 50 con 500 Hz, y 1000. Déjame cerrar esto para que se pueda borrar. Y 1000 con, o sea, 50 Hz, 50 volt con 1000 Hz. Vamos a ver qué pasa con BP1. Este es BP1. ¿Ya? ¿Se fijan? Es una señal que igual está con 50 Hz, pero está totalmente distorsionada. ¿Qué vamos a hacer ahora con esto? Lo que vamos a hacer aquí es que le vamos a agregar un filtro RC. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? Lo vamos a ver en el laboratorio esta semana, pero la idea es que ustedes puedan ver aquí que esto no es nada más que un circuito RC. ¿Qué va a pasar? El problema que vamos a tener es que se nos va a reducir el voltaje. O sea, vamos a ver, este es BP2. Ya. Vamos a ver qué pasa ahora con BP2. Todavía está un poco distorsionada, pero es bastante poco en comparación a lo que estaba antes. ¿Se fijan? Ahora, vamos a hacer... ¿Qué? ¿Sí? Eso va a depender previamente por saber, eso va a depender de la frecuencia del condensador, ¿no es cierto? De la frecuencia, no, va a depender de la capacitancia del condensador y de la resistencia y del valor de la resistencia. Vamos a hacer un circuito RC y nosotros vamos a encontrar que vamos a hacer un filtro, en este caso, un filtro pasabajos. ¿Ya? Entonces, como yo les explicaba la semana pasada, lo ideal de un filtro sería que, si yo lo analizo en la frecuencia, sería que yo tuviera una cosa así. Entonces, por ejemplo, acá tengo 50 Hz, y pasado los 50 Hz, ya todo me aporte 0, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, sería voltaje. Entonces, acá me aporta el máximo voltaje y acá ya después de los 50 Hz me aporta 0. En este caso, los filtros en realidad de este tipo son una cosa así, que lo vamos a ver. Entonces, generalmente,
este es el punto donde están aquí, donde van a estar mis 50 Hz. ¿Ya? Entonces, todas las frecuencias bajo 50 Hz me van a aportar, ¿ya? Y las que estén van a aportar bastante menos. Este es el aporte en voltaje en la frecuencia. En este caso, como son de 1000, de 500 y de 1000, aportan bastante menos. Entonces, la idea acá es que podamos ver qué es lo que pasa en frecuencia. Déjenme editar acá una escala logarítmica. Ahí sí. Ya. ¿Se fijan? Aquí yo estoy graficando el voltaje de las fuentes. Estas son mis distorsiones armónicas. O sea, perdón, estas son mis componentes armónicas en voltaje. Aquí tengo 500, acá tengo 1000, y este es el aporte de cada una. De hecho, esta medición igual está un poco... no me gustó, porque deberían, de hecho, aportarme 1000 cada una. Creo que tengo que darle un poco más de tiempo. Veamos. Vamos a demorar un poquitito. Ya. Me parece que ahí sí anduvo mejor. Sí. Ahí sí. Ahí sí. ¿Se fijan que llega a 50 el aporte? Eso es lo que me interesa. Ya. ¿Lo ven, chiquillos? Acá la primera son de 220, acá 50 y 50. ¿Qué pasa? Nosotros la salida del filtro, obviamente vamos a tener menos voltaje porque la resistencia se está comiendo, está ahí tomando un nivel de voltaje, pero ¿se fijan qué pasa con qué pasa con las armónicas? ¿Qué pasa acá con las frecuencias, las altas frecuencias? Que casi se eliminan por completo. Casi se eliminan por completo. Ese es el tema. No se eliminan por completo, pero casi se eliminan por completo. Entonces pasé de tener una... Vamos a usar el tiempo ahora. Voy a colocar esta encima para que la veamos bien acá. Obviamente me quedó desfasado. Si se fijan, ¿por qué? Porque tengo un circuito RC. El voltaje me queda un poco desfasado en fase, pero si se fijan, igual está bastante más parecido a una señal sinusoidal que la primera, que la que estamos analizando. Entonces ahí tenemos una señal que está mucho más filtrada. ¿Ya? ¿Qué pasa? Mientras más cerca, como este es un filtro pasa abajo, mientras más cerca yo de la frecuencia de corte coloque mis frecuencias que quiero eliminar, menos va a ser el aporte. En este caso, por ejemplo, si lo dejo en 150, y este lo dejo en 250, voy a ver que en el fondo van a cambiar, o sea, las va a reducir, pero tampoco va a ser tanto en comparación a lo que era, por ejemplo, cuando tenía más altas frecuencias. Mientras más alta sea la frecuencia, el filtro pasa abajo más filtra. Vamos a hacer un zoom acá. ¿Se fijan que está más distorsionada mi salida?
Ya. Se fijan que acá no le cuesta un poco más, y es porque si nosotros vamos al análisis de cómo se comporta esto, un filtro de RC tiene este comportamiento. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi frecuencia de corte aquí en 50 Hz, si yo estoy acá en 150, porque esto es logarítmico, si yo estoy acá en 150 y en 250 estoy como por acá. ¿Se fijan? Entonces, el aporte igual no me gustó tanto. De nuevo, yo creo que le falta un poco más de tiempo. Los aportes se mantienen más en el filtro, afectan más. En cambio, si yo tengo más altas frecuencias, vamos a colocar acá una alta frecuencia bastante mayor. Una alta frecuencia bastante mayor, vamos a colocar entonces, por ejemplo, acá 5000. Le vamos a colocar 5000 y acá le vamos a colocar 10000. Entonces ahí el filtro debería filtrarnos mucho, o sea, el filtro que tenemos como un filtro más abajo, debería filtrarnos mucho mejor. Igual me está reduciendo un poco acá en la medición, así que yo creo que tengo que tomar más puntos. No, profe, ¿cuánto aumenta la frecuencia? Le puse 5000 y 10000, creo, o sea, al límite de 20000. Sí. Profe, ¿Sí? ¿a qué se refieren con un barrido en el THD? Un barrido en el THD. Sí, que la otra vez un amigo tenía que hacer eso, no me acuerdo si, creo que se ve más adelante, pero no entendí muy bien a lo que se refería. Cuando tiene como mucha distorsión la señal ¿Sí? y la vuelven como más sinusoidal. Ah, ya. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Lo que pasa, no sé si viste al principio, voy a volver al tiempo acá. Acá yo tengo el THD. Buscar la frecuencia 50. Pero no, esta herramienta del THD de acá no me está funcionando tan bien. Yo creo que tengo que pescar un ciclo completo. A ver. Vamos a graficar. Vamos a verificar entre 1 y 1.02. Ahí debería tener un ciclo. Vamos a pescar. No, no me pesca esta herramienta del THD. Bueno, ¿qué se supone que es la THD? Bueno, la THD es la distorsión armónica total de una onda que se saca en porcentaje respecto a la fundamental. ¿Ya? Que no sé por qué no está funcionando acá con la del PC. Entonces, es una medida que se ocupa para medir la distorsión armónica de un sistema. ¿Qué quiere decir eso? Mientras mayor sea el THD, quiere decir que más distorsionada está mi voltaje o mi corriente, porque hay THD de voltaje y THD de corriente. Y cada una, según normativa, tiene su máximo porcentaje que puede estar en un circuito, o sea, en una red, en un sistema. ¿Qué mide la THD? Mide el aporte, o sea, como decir, el porcentaje que aportan los voltajes de otras frecuencias distintas a la frecuencia fundamental. ¿Se entiende?
Sí, profe. En este caso, si te fijas, no sé por qué no me arroja bien capaz que lo estoy haciendo mal con esta herramienta que no la había ocupado antes. Pero esta de acá, la que vemos en rojo, debería tener un THD muy alto, y esta de acá, la que vemos en azul, debería tener un THD muy bajo, porque es prácticamente de 50 Hz. O sea, es 50 Hz, es de 50 Hz la fundamental, pero no está distorsionada. En cambio, esta de acá está distorsionada. ¿Cómo nosotros lo vamos a ver mejor? Quedó... Ya. No alcanzó a tomar tantos datos. Vamos a ver acá. Si yo le doy entre 1.2 y 1.1, le voy a tomar 5 ciclos. A ver cómo anda. Claro, me arroja la misma THD para todos, pero no debería. Vamos a ver ahí cómo anda con DFFT. Ahí sí. Si te fijas, el aporte que está, el aporte, por ejemplo, de la frecuencia 1000 acá, es del total, hay que ver del total, pero en este caso, si mi fundamental son 220 y esta es 50 y esta es 50, ahí podemos sacarle cuánto es el aporte total. El aporte total de la distorsión armónica, se puede calcular. Y ahí podemos ir viendo, pucha, que me da lo que no funciona acá, que no funciona ahí el de la distorsión armónica. Pero ahí podemos viendo cuánto es nuestra distorsión armónica y después que nosotros queremos filtrarla, cómo va a quedar. Pero lo importante acá es que si ustedes se fijan, esta es la salida ahora del filtro, y la salida del filtro, se fijan acá que prácticamente no se ven. Vamos a hacerle un zoom. Ahí están. ¿Se ven que su aporte es mínimo? Sí, profe, sí se ve. Ya. Eso es lo que quería mostrarles, que eso es lo que vamos a estar viendo esta semana. Entonces, ustedes tienen que, para el laboratorio esta semana, averiguar cómo se calcula la frecuencia de corte de un filtro pasabajo y cómo se calcula la frecuencia de corte de un filtro pasalto. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ocupar esta semana en el laboratorio. Pero ustedes tienen que averiguarlo para el laboratorio. Bueno, eso es lo que le quería mostrar la semana pasada con respecto a los armónicos. Filtro pasa abajo y pasa alto, ¿cierto? Filtro pasabajo y pasalto. Lo van a encontrar en Google, lo van a encontrar si lo buscan en el libro, por ejemplo en el Hyatt, lo van a encontrar bien detallado con el tema de los circuitos de RC y RL, los filtros, cómo funcionan, cómo se encuentra el punto de la frecuencia de corte, y van a encontrar con esto, que en realidad los filtros son de esta manera en frecuencia. Entonces, mientras, por lo menos estos son los filtros de primer orden, que son pasa abajo y pasa alto. Hoy día vamos a ver un poco más de lo que es segundo orden, donde vamos a ver una cosa que es así, ¿ya? Entonces nos vamos a dar cuenta que mientras más cerca estén las frecuencias, mientras más cerca estén las frecuencias que me están molestando en relación a la fundamental, por ejemplo, más difícil es deshacerse de ellas, ¿ya? Con filtros pasivos, existen los filtros activos también, que eso, bueno, eso no lo vamos a ver en este ramo porque no corresponde, eso lo ven en electrónica, que se hacen filtros activos, que son con operacionales mezclados con, son circuitos de filtros activos, que son con operacionales mezclados con resistencias y capacitores. Pero la idea era eso, chiquillos, que pudiéramos ver
que pudiéramos ver, por ejemplo, que a través de este circuito nosotros podemos limpiar, si se fijan así, esta es distorsionada y esta es mi salida, que podemos limpiar una señal a través de un filtro. Ya, no sé si tienen dudas que hayan quedado de la semana pasada antes de que partamos con la clase de hoy día. Profe, ¿Sí? ¿se puede armar un filtro pasa abajo o pasa alto con un inductor igual? También se puede armar un filtro pasa abajo, pasa alto con un inductor. Pero ¿Con la un inductor o configuración con un sería la capacitor? misma, distinto. ¿Sí? ¿La configuración sería distinta o de igual forma que el capacitor? También es en serie, pero mediríamos, bueno, depende, mediríamos el voltaje en la resistencia. Por ejemplo, déjenme buscar acá. Déjenme buscar acá. Para que ustedes lo vean, que en las herramientas que van a encontrar. Por ejemplo, acá tienen una calculadora de filtro. Ustedes pueden colocar, esto es lo que yo les decía, acá tengo un circuito RC pasa abajo y tengo un circuito RC, no está el circuito RC pasa alto, no está el RC pasa alto. Nosotros vamos a ver en el laboratorio el RC pasa abajo y el RC pasa alto. Acá está el pasa abajo y también podemos calcularlo con un circuito RL. ¿Lo ven? Sí, profe, sí. Ya. Bueno, y acá tenemos un filtro activo con un operacional. ¿Cuál se puede con inductores? Sí, también, ¿no? Sí, sí, como se ve acá, también podemos hacer un pasa abajo y un pasa alto con inductores. Así que debería haber. No. Ya. Eso, chiquillos, con respecto a esto. Lo vamos a estar viendo en el laboratorio, así que ahí vamos a poder ahondar un poquitito más con respecto al tema de los filtros. Pero esto es como para que vieran el tema de las armónicas, que vieran que se pueden componer en una señal. Normalmente, por ejemplo, estas son de bajo 150. Y es para que sea un poquito más de 5 esto. Son como una cosa así, no son tan grandes en comparación a lo que nosotros encontramos. Bueno, cuando ven máquina, los eléctricos y los electrónicos se van a dar cuenta que, por ejemplo, con los transformadores y con las máquinas aparece una alta componente de la tercera armónica de manera natural, por el tema de la saturación de los núcleos ferromagnéticos. Por ejemplo, algo así se va a ver con un aporte no tan grande. Entonces, no, pero bueno, se ve una cosa así, que no se ve tan distorsionada. Entonces, si nosotros agregamos ahora la otra, que es la de salida, como está muy cerca, tampoco va a filtrar tanto. Filtra, pero... A ver. Filtra, pero tampoco, o sea, sí le hace el filtro, pero no es tanto como las otras, cuando son de más alta frecuencia. Ya, chiquillos. No sé si alguien más tiene preguntas. Tenemos 5 minutos. Hola, profe. ¿Sí? Yo tengo... Es que estoy como perdido con esta materia porque con cuadripolo como que me enganché más fácil. Como que sabía bien de qué estaban hablando y todo. Pero ahora, por ejemplo, se supone que eh, hemos visto funciones de red que tiene una entrada, una salida, y ahí tenemos función de corriente, de voltaje.
función de impedancia y transmitancia. Y después nos mostró las sumatorias de la red de entrada y la red de salida. Nos mostró cuáles eran los polos y cuáles eran los ceros. ¿Ya? Después nos mostró los diagramas de polo y cero. Después en la otra parte, que son las expresiones de una función de red en forma compleja, ahí nos mostró un gráfico, nos mostró la función cómo queda con la pitatoria, y después viene análisis en frecuencia, ¿es correcto? Circuito RL serie, RC serie, Sí, hasta ahí llegamos. y después RLC. RLC Sí. serie, y paralelo, ¿verdad? Todavía no vemos el paralelo, ahora lo vamos a ver Todavía no hoy día. vemos paralelo. Pero ya hemos visto algo de lo que es la frecuencia resonante, factor de calidad, el ancho de banda. Todavía no, eso lo vamos a ver hoy día. Ya, es que entonces yo estoy medio perdido entonces, profe, con la parte como la gráfica. O sea, por ejemplo, ya eh, como entender bien, porque aquí, claro, he visto la gráfica, la he dibujado y todo, pero como que no le he hecho la sinapsis correspondiente, puede ser. Por ejemplo, cuando tenemos el voltaje sobre la resistencia, y en el otro eje tenemos la frecuencia, que se supone que la corriente baja, y No te toma estoy la hablando forma. de los circuitos RL y RC. Sí, sí, porque en Ya. esa parte como que estoy perdido. Bueno, es que en realidad primero ya porque hasta polo y cero ya bien, pues, y después con la expresión de una red en forma compleja, eh, supongo que eso es fórmula, pues igual no entiendo mucho bien lo que es la vitatoria, eso. No, eso, bueno, eso no es tan importante. ¿De qué nos sirve? No, no estoy compartiendo. Eh, ¿De qué nos sirve el tema de la pitatoria? Principalmente es ver cómo se expresan los ceros, los polos y los ceros. A mí lo que me interesa que ustedes aprendan es que las funciones en forma compleja están compuestas de polos y ceros. ¿Ya? ya, Y que esos polos y ceros se forman una función y que esa función tiene un módulo y tiene un ángulo. sí, ¿Ya? Yo creo que esto lo podemos asociar de mejor manera si ustedes ¿se acuerdan cuando vieron corriente alterna en redes 1? sí, ¿Se acuerdan que el voltaje está compuesto por un módulo y un ángulo? sí, Aquí pasa lo mismo. Si estamos analizando la impedancia, voy a tener un módulo y un ángulo. Lo mismo que sería en un circuito en alterna. Pero ese ya, módulo y ese ángulo va a cambiar dependiendo de la frecuencia. Cuando nosotros trabajamos con corriente alterna, siempre trabajamos con un módulo y con un ángulo porque trabajamos a una frecuencia fija, y ahora 50 la frecuencia Hz. variable. Y ahora estamos viendo frecuencia variable. No es que la frecuencia va a variar todo el tiempo, no es que ustedes tengan una, bueno, o sea, podría llegar a ser, pero no lo vamos a trabajar, no se trabaja así, no es normal que suceda algo así. Pero nosotros queremos ver cuál va a ser el comportamiento a distintas frecuencias. ¿Por qué? Porque un circuito RL no se comporta de la misma manera a 50 Hz que a 1000 Hz. Lo mismo con circuito RC. Vamos a ver, por ejemplo, acá, circuito RL. Esto es lo que me interesa. Por ejemplo, por eso yo les mostraba acá, en el circuito RL y circuito RC, el módulo y el ángulo. Primero expresamos la función Z en este caso, si se fijan, es como por decir así la pitatoria, pero es simple porque como es de primer orden, es un cero nomás acá. Es L por S más RL, R partido en L, ¿cierto? En el Sí, caso del RL. Aquí tenemos el cero en el diagrama de polo y cero. No tomen en cuenta esta rayita me dice hacia dónde va a tender esto. ya, La rayita del módulo me dice hacia dónde va a tender en el futuro. ¿Cómo nosotros lo vemos? Acá. El Z va a ser L por el módulo, ya. módulo y ángulo, ¿cierto? Por eso esto es una expresión compleja. Módulo y ángulo es una expresión Sí. compleja. Pero ahí en
En el gráfico JW, ya porque ahí el imaginario y la frecuencia, pero y el otro el sigma, ¿qué viene siendo? Ese eje. Real, el eje real. El eje real, ¿no? Sí, Ah, ya. este es el eje real. Ah, ya, eso. Porque acuérdense que el S nosotros lo dividíamos como en un sigma más un J omega. Y el sigma es un número, es real. Son números reales. Siempre Ya. el eje X es el real y el eje Y es el eje imaginario. Ya. Vemos acá, vemos qué pasa con el módulo en un circuito RL. ¿Qué pasa con el módulo? Si se fijan, el módulo R partido en L es constante, ¿cierto? Sí, Esto va a ser constante siempre, porque R y L no van a cambiar. Yo tengo un circuito, lo someto a distintas frecuencias, R y L no cambian. Lo que sí va cambiando es omega, que va a ser mi frecuencia. ujú, Entonces, a frecuencias, ¿cómo se llama esto? A frecuencias bajas, esto aporta más que esta componente, ¿cierto? sí, A frecuencias altas, esta componente aporta mucho más. sí, Por lo tanto, mi módulo va a ir aumentando a medida que yo voy aumentando la frecuencia. Esto es para el Z, es para la impedancia. ujú. Y Y, mi ángulo, te fijas que también va a ir aumentando a medida sí, que yo aumento la frecuencia. La tangente a la menos 1, tangente de infinito es 90 grados, ¿o no? Si no me equivoco. claro, Perdón, sí, arco tangente de infinito, sí. es 90 grados. Y el MI con el ángulo ese, que se supone que es la abreviación Módulo y ángulo. El MI de... es el módulo. Ah, ya, claro, eso mismo. Ah, ya, sí, sí. Sí, el MI es el módulo, el OI, el θ I es el ángulo. Sí, eh, ya, Entonces, ¿sí? y ahí de un circuito, por ejemplo, ¿por qué, o sea, por qué se da que la frecuencia cambia? Por Es ejemplo, que, ya de tener la resistencia fija y el inductor fijo, sí, pero ¿qué se da para que la frecuencia sea variable? por ejemplo, lo que estamos analizando recién, ¿qué pasa cuando yo tengo, la estamos analizando con filtro, qué pasa cuando yo tengo una señal de voltaje que está distorsionada? No sé. Es lo que estaba mostrando recién, lo que estaba mostrando las figuras delante en PSIM. Fíjate que tenía como ondas distorsionadas y nosotros le pusimos un filtro. En ese caso era un RC. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi circuito RC se comporta distinto. Voy a ir al circuito RC ahora para mostrarlo. Como estábamos haciendo el RC, lo voy a mostrar ese. ¿Sí? Ya, este es mi circuito RC. Yo me conecté aquí a la salida del condensador y midiendo voltaje, Ya, ¿cierto? Y le sí, coloqué el circuito, la resistencia acá. Aparte de esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Voltaje. Ah, sí, está bien. Vamos a ir con este módulo, con este ángulo, ya. ¿Qué va a pasar? Mira, acá yo tengo el módulo y el sí, ángulo, ¿cierto? sí, Vamos a mostrar ahora la gráfica. Acá yo tengo módulo y ángulo, esta gráfica corriente, esta gráfica de impedancia. Ya. ¿Qué pasa? la resistencia de acá es. ¿Cómo no? Llega hasta la resistencia, ese es el límite. Cuando la frecuencia aumenta, Aumenta, ¿cierto? disminuye la impedancia de los otros, del capacitor en el fondo. Claro, va disminuyendo la impedancia del capacitor. Entonces, ¿qué va a pasar, chiquillo? ¿Qué pasa ¿Qué va a pasar? Si te fijas, el aporte, ahora, si yo tengo algo acá, a baja frecuencia, ¿cómo va a ser el aporte? ¿Alto o bajo? Es alto, es alto la impedancia. Es alta la ¿A qué? impedancia, ¿cierto? Sí, Y si yo tengo una impedancia más alta, voy a tener más voltaje o menos voltaje. eh, más voltaje. Más voltaje, ¿cierto? Si yo tengo un circuito que tiene una corriente definida, una corriente serie, mientras más grande sea la impedancia, Sí, más voltaje me va a aportar, ¿cierto?
Más voltaje va a aportar. Ya. ¿Qué pasa ahora si yo me corro para este lado? Estoy en una Eh, frecuencia alta. El voltaje va a ir disminuyendo. Va a ir disminuyendo el aporte, ¿cierto? Ya, eso es lo que pasa con lo que estamos viendo delante con el tema del filtro. Me voy a rayar acá. Tenía, si se fijan, tenía una señal de voltaje que era 220, o sea, tenía una señal de voltaje que era de, ¿cómo se llama esto? De 50 Hz. Entonces, bueno, pongámonos por acá. 50 Hz estaba acá. Su aporte era alto. Entonces, ¿qué pasaba? El filtro, que era lo que les voy a mostrar acá. Esta sería como la gráfica del aporte de voltaje o de corriente. De hecho, me parece que está al revés en la otra, la de corriente. Esto sería el voltaje que me Si deja la pasar. corriente parte de abajo. Sí, sí, la corriente parte de abajo. Sí. ¿Qué va a pasar? Yo estoy en 50 Hz, por ejemplo, mi filtro está definido para 50 Hz. Entonces este va a ser mi punto de corte y este va a ser 50 Hz. Esto está en escala logarítmica, ¿eh? Por eso se ve así. Este está en escala normal. ¿Qué va a pasar acá? En 50 Hz mi aporte va a ser muy grande, que es lo que estoy mostrando acá. ¿Por qué? Porque mi impedancia asociada a esos 50 Hz va a ser alta. ¿Ya? Ujú. Pero ¿qué va a pasar? Si yo ahora me voy a 1000, voy a estar como por acá, por ejemplo. Y en la de voltaje voy a estar, por ejemplo, como por acá. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí, si te fijas, el aporte va a ser menor. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Es como decir que a través de este circuito de RC, si yo mido el voltaje en el condensador en todo momento, si yo le meto una señal de 50 Hz o menor a 50 Hz, me va a dejar pasar casi toda la señal, ¿cierto? Esto es un Sí. 1 y acá es un 0. Entonces me va a dejar pasar casi toda la señal. Pero ¿qué pasa si yo le coloco una señal, ahora un voltaje de alta frecuencia? No lo va a dejar pasar, o va a dejar pasar muy poquito en porcentaje de eso. Su aporte va a ser muy bajo, que es lo que estamos mirando con el caso anterior en PC. De eso nos sirve ver cómo varían los circuitos en la frecuencia. De que, por ejemplo, ahora si yo quiero lo contrario, entonces yo también podría hacer un circuito que me dejara pasar, que fuera al revés. O también hacer un circuito que sea al revés, que me deje pasar solo las altas frecuencias y que me filtre las bajas frecuencias. ¿Y cómo se hace eso? Lo vamos a ver mañana en laboratorio. Ah, ya. Lo Y vamos a ver mañana en en, laboratorio. en este caso el filtro viene siendo el circuito de RC, ¿no? En este caso, este es el filtro más básico que existe, ¿ya? Esto es como lo más Ya. básico que vamos a encontrar. Filtros pasivos de primer orden. Se ocupa todavía harto, chiquillo. Por ejemplo, en el tema de la música, cuando las guitarras y todo el tema, cuando ocupan filtros, bueno, también ocupan mucho filtro activo ahí, con operacionales y otras cosas. Yo tengo un colega que es electrónico y en la parte de dedicarse a su trabajo electrónico, él hace, por ejemplo, pedales de guitarra. Y él mismo los arma, los diseña y los arma, y los vende. Entonces él hace filtros para que, por ejemplo, dejar pasar ciertas frecuencias o distorsionar la onda, agregarle, por ejemplo, bueno, yo no soy mucho de la música, pero capaz que alguien sea músico entiende más esto. Por ejemplo, cuando dicen la guitarra eléctrica le agrego distorsión. Sí, cuando suena medio raro. ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí, profe. Yo soy guitarrista al menos y le añado distorsión a la guitarra. Utilizo filtros para que suene un poco más limpia la distorsión. Súper bien, ¿viste? Acá Sebastián acaba de decir, le agrego filtros para que suene más limpia la distorsión. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy filtrando las ciertas frecuencias que yo quiero que se escuchen. Entonces, ahí es donde se aplica esto. Obviamente, los pedales ocupan filtros activos. Eso ustedes lo van a ver en electrónica. Pero el principio es el mismo, ¿ya? Vamos a ver ahora que con los... ¿Cómo se llama esto? Vamos a ver que con
con los circuitos RLC podemos hacer un filtro pasabanda, que me deje pasar cierta banda de frecuencia, ¿ya? Ahora, no solo los bajos o los altos, sino cierta banda. Entonces, yo, por ejemplo, puedo limitar, si yo quiero escuchar frecuencias entre tantos hertz y tantos hertz, que van a ser las que más me van a aportar. Eso pues, se hace en escala auditiva, en el caso de los instrumentos musicales, las guitarras, por ejemplo, o se puede hacer en las redes eléctricas, ¿ya? Por ejemplo, antiguamente, ahora ya casi todo se hace, todavía se puede hacer en algunas partes, pero antiguamente se enviaban señales de comunicación a través de los cables de alta tensión. Ya. ¿Cómo hacíamos eso? ¿Cómo se hace eso? Enviaban señales de alta frecuencia en los cables. O sea, junto con la señal eléctrica, enviaban señales de alta frecuencia. Entonces, al inicio de su estación hay una cosa que se conoce como trampa de onda. Entonces, ¿qué pasa? Tomaban, por ejemplo, se colgaban de la señal del voltaje a través de un transformador de potencial, y ellos, ¿qué hacen? Filtraban, por ejemplo, nosotros sabemos que la red va a tener una frecuencia de 50 Hz más los armónicos, ¿ya? Pero más o menos son frecuencias bajas. Pero ¿qué pasa si yo estoy transmitiendo a, no sé, una señal de 1 kilo o de 2 kilos para enviar datos de comunicación? Entonces, ¿qué hago? Filtro todas las señales bajas, que van a ser las de corriente, van a ser las de potencia, y dejo solo las señales de alta frecuencia, que van a ser las de comunicación, que me van a entregar datos, ¿ya? Entonces, de esa manera, también se puede enviar de comunicación. Generalmente, nosotros trabajamos, por ejemplo, todo lo que es con electricidad, nosotros trabajamos con frecuencias bajas, 50 Hz, 60 Hz, y los que son en comunicaciones trabajan con altas frecuencias, con las ondas de radio, trabajamos los electrónicos trabajan con kilo, megahertz. Entonces, ellos trabajan con señales de más alta frecuencia, y a ellos lo que les interesa es ver esas señales de alta frecuencia. En cambio, a nosotros nos interesa ver las señales de baja frecuencia. Pasa lo mismo con la radio, el modulador de la radio. Nosotros estamos ajustando, cuando ustedes cambiaban, bueno, ahora es todo digital, pero antiguamente con las radios antiguas el principio era eso. Ustedes tenían que modular, según el término frecuencia modulada, FM, la radio. Entonces, ¿qué hacen ustedes cuando encuentran la radio? Por ejemplo, una estación de radio, están buscando cierta frecuencia, ¿cierto? Sí. Y hacen que todas las otras frecuencias no se escuchen. Sí. Entonces, todo eso se lograba a través de puros filtros. Entonces, esa es como la idea. Pero eso está en el aire, sí. Claro, pero tú recibes un transmisor en la radio que recibe la frecuencia y la tiene que Ya. interpretar, pues, y eso se hacía a través de un circuito eléctrico. Y el circuito eléctrico era el que recibía la señal. La señal y la radio. interpretaba. O sea, y lograba emitir a través de la vibración de los parlantes, que son a través de los imanes de los parlantes, generar vibraciones que se tradujeran en sonido. Sí, pero lo de la onda de radio. Pero la onda de ¿Cómo radio, llega? imagínate, ya, si nosotros tenemos un filtro pasabanda, que lo vamos a ver ahora, si yo voy ajustando la resistencia, puedo ir ajustando O sea, me voy a ir refiero moviendo. cómo se activa el circuito ¿Cómo? para escuchar la frecuencia. Por ejemplo, ya está bien, me invento ya un circuito ya de RC o RLC de filtro, ya para que haga cierta frecuencia, por ejemplo, alta o baja. Y claro, ya encuentro, por ejemplo, una ya de una señal de radio que sea, no sé, pues de 1000 Hz. ¿Cómo se activa, digamos, el circuito para que como que recepcione esa señal? Eso como que. Ah, bueno, pero es que para que recepcione la señal eso es otra cosa. Bueno, ahí tenemos una antena, la antena recibe una señal y genera Un pulso. un pulso eléctrico. Entonces, esos pulsos nosotros los tenemos que filtrar para ver lo que nosotros queremos escuchar. O sea, perdón, para analizar lo que nosotros queremos escuchar o ver, porque puede ser una señal por ejemplo, ahora con ¿cómo se llama esto? Puede ser de tele, puede ser internet, puede ser radio. Lo más antiguo era los radios y era como lo más sencillo. Sí.
Y lo mismo ahí, bueno, eso lo ven más los electrónicos. Yo nunca me he metido en el tema de la recepción de señales. Pero voy a consultar a un colega electrónico con el que trabajo y le voy a preguntar a él, porque él trabaja con todo lo que es antenas, con todo lo que es comunicación inalámbrica. Y la verdad es que nunca me he metido mucho, así que no sabría decirles cómo funciona para adentro, pero ahí lo voy a averiguar y ahí les comento después cómo puede ser. Si no, buscamos ahí un video en YouTube para que lo veamos entre todos. Ya, chiquillos, antes de partir con lo que nos queda, les doy un recreo ahí de 5 minutos para que, y es como las 9:30, para que tomen aire. Juntémonos como a las 9, 10 minutitos, juntémonos a las 9:45, ¿les parece? Bueno, profe. Vale, profe. Ya. Profe, ¿Sí? mientras el otro se toman el recreo, Grabando y vamos a ir ya a lo que son las clases. ¿Dónde estábamos? Ahí en clase 10. ¿Ven la pantalla, chiquillos, o no? no. Ya. No está sin cámara. Ya, chiquillos. La semana pasada ¿se acuerdan que vimos RLC serie? Y vimos los casos de los ceros, primer caso, segundo caso, tercer caso y cuarto caso, que dependía del valor. Al final acuérdense que los ceros iban a depender de los valores de alfa y omega 0. Y eso solo depende de R, de L y de C. Entonces, dependiendo de la R, L y la C, puedo tener distintos casos de estudio. Cuando voy a tener ceros reales, cuando voy a tener ceros reales repetidos, ceros complejos o ceros imaginarios. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y como eso dependía ahí de los valores. Entonces, el comportamiento de mi circuito va a variar dependiendo al final de mi R, mi L y mi C. Vamos a ver cómo va variando eso, ¿ya? Ahora es importante, esto es cómo va cambiando en el diagrama de polos y ceros, pero ahora eso nosotros lo vamos a traducir a cuáles son los resultados que nosotros vamos a sacar de esos circuitos. Ya. Esto lo vimos, ¿o no? Me parece que sí lo vimos. Yo les hablé de la resonancia. De la Sí, me frecuencia de acuerdo un resonancia. poquito que Sí, eso fue lo último que vimos, profe. Ya, eso fue lo último que vimos. Ya, chiquillos. Acá, ¿qué pasaba? Esta es mi curva de impedancia de mi circuito RLC serie. El rojo es lo que estamos analizando. ¿Qué pasa? Mientras yo más grande es mi resistencia, menos curvatura va a tener esta parábola, ¿ya? Si la resistencia es 0, yo voy a llegar hasta o si yo tengo un circuito LC nomás, yo voy a llegar hasta este punto, en donde cuando yo llegue a la frecuencia de resonancia, mi impedancia va a ser 0. Y si yo tengo una impedancia 0, ¿qué voy a tener? Mucha corriente. Un cortocircuito, ¿cierto? Sí. Entonces, si nosotros tenemos un circuito LC y le colocamos su frecuencia de resonancia, vamos a tener ahí un cortocircuito. Ojo ahí. Entonces, ahí va a ir variando esto. ¿Y qué va a depender? Entonces, a medida que nosotros tenemos nuestro circuito RLC serie, tenemos este circuito, a medida que nosotros le vamos cambiando la frecuencia al voltaje, vamos a ir viendo que la impedancia va cambiando. Entonces, a baja frecuencia, el circuito se va a comportar como capacitivo, ¿ya? A la frecuencia de resonancia se va a comportar como resistivo, y a alta frecuencia se va a comportar como inductivo. ¿Ya? Lo podemos ver acá. Baja frecuencia tengo menos 90 grados en la impedancia. Eso es capacitivo. A la frecuencia de resonancia tengo ángulo cero, totalmente resistivo. Y a altas frecuencias tengo 90 grados, lo que es inductivo. Bueno, aquí podemos ver de nuevo la misma gráfica. Ya, eso fue lo que quedamos la semana pasada. Y nos faltaba ver, bueno, no vamos a repetir todo el RLC paralelo, sino que les voy a mostrar ahora qué pasa
con los circuitos que son RLC paralelo. Ahora va a cambiar mi función. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos la impedancia, ahora voy a tener un circuito de esta manera. ¿Cierto, chiquillos? Sí, profe. Ujú. Espera un poquitito. Dos. Esta no es. Estoy buscando una imagen que nos va a servir. A ver. Ahí sí está. Déjame agrandarla. Por ejemplo, acá yo tengo una imagen donde tengo una comparativa entre el RLC serie y el RLC paralelo. Entonces vamos a ver acá, está expresado, bueno, todavía no vemos lo que es Q0, pero acá podemos ver, por ejemplo, los cambios. Alfa, antes, si nosotros vemos acá, alfa, en este vale 1 partido en 2 RC. En el circuito serie, alfa vale R partido en 2L. ¿Ya? ¿Qué más podemos ver acá? Omega 0 se mantiene constante. ¿Ya, chiquillos? Omega 0 para ambos circuitos es 1 partido en la raíz del LC. Aquí ustedes pueden ocupar todas las fórmulas para hacer los ejercicios cuando tengan que hacer su trabajo y todo, bueno, pueden todos los formularios, no es necesario que se las sepan de memoria. Pero vamos a ver que la frecuencia resonante para circuito RLC paralelo o RLC serie siempre va a ser la misma, siempre va a ser 1 partido en la raíz del LC. Lo que me va a cambiar va a ser alfa, en este caso va a ser 1 partido en 2 RC. Y por lo tanto, si cambia alfa, va a cambiar ahí también el omega D. ¿Por qué? Porque obviamente la impedancia se calcula de manera distinta para un circuito serie y uno paralelo, o sea, no va a ser la misma. Ya. ¿Queda alguna duda con esto, chiquillos? Lo importante esto es que sepan que son distintos, ¿ya? Y por lo tanto van a tener un comportamiento diferente. Ya. Todo claro. Claro, obviamente si son series no es lo mismo que paralelo, pero vamos a analizar los dos. Acá no le vamos a hacer análisis de los ceros y los polos de cada uno, pero lo vamos a dejar ahí para que ustedes lo puedan ver. ¿Qué me interesa a ustedes? Que sepan que en un circuito RC paralelo yo tengo un alfa y tengo un omega 0, ¿ya? Que es distinto el alfa al del alfa de un circuito serie, ¿ya? En el circuito serie es R partido en 2L, ¿ya? El alfa. Y acá es 1 partido en 2 RC. Eso es importante, chiquillos, que nos acordemos. Bueno, esto lo vimos en la clase pasada. Y ahora, vamos a empezar a ver qué es lo que es factor de calidad. Bueno, el factor de calidad, chiquillos, es una medida que se ocupa para ver qué tan selectivo es mi sistema, mi circuito, o qué tan selectivo es mi filtro en este caso. ¿Por qué? Porque ambos, ¿cómo se llama esto? Ambos circuitos, el RLC serie y el RLC paralelo, se pueden ocupar como filtro. Pero yo quiero ver qué tan selectivo es este filtro. ¿Qué significa qué tan selectivo es? Nosotros vamos a hacer acá el análisis en frecuencia. Nosotros vamos a hacer el análisis en frecuencia acá, y si se fijan tengo 3 ondas. ¿Las ven? 3 ondas. Sí. Cada una de ellas es diferente.
el factor de calidad nosotros lo definimos como Q, ¿ya? O Q0. El factor de calidad. El factor de calidad. Bueno, ¿qué es el factor de calidad? Es una unidad, es un factor que mira cuánta energía cuánta energía su sistema, su circuito almacena versus cuánta energía su circuito disipa en un periodo. Lo vamos a ver con la fórmula. Bueno, eso es como la definición en sí. Pero ¿de qué nos sirve eso a nosotros? Oh, ahí le podemos ver el factor de calidad, por ejemplo, a una ampolleta, ¿o no? Claro, pero generalmente el factor de calidad nosotros lo usamos para medir los circuitos, los filtros. ¿Por qué? ¿Por qué lo ocupamos con eso? Bueno, aquí obviamente si nosotros ocupamos la definición de factor de calidad, nosotros podemos ver podemos ocupar esa definición para cualquier cosa, pero nosotros generalmente lo vamos a ocupar aquí para el uso de filtros, porque vamos a ver de qué nos sirve. Acá me sale, Q1 va a ser 2pi por la energía almacenada, partido la energía disipada por un periodo de tiempo. Entonces, si nosotros tenemos un circuito RLC, vamos a tener que los circuitos que almacenan energía son el inductor y el capacitor. Acá tenemos el almacenamiento de energía, un medio de LI cuadrado por un medio de CB cuadrado. Partido que disipa son la resistencia, en un medio de RI cuadrado. Todo esto por el periodo y 2pi. Entonces eso me va a quedar el Q1. Esta definición, chiquillo, es la que nos da el Q0, pero simplemente quiero que la conozcan, ¿ya? No es necesario que se la aprendan de memoria, porque no la vamos a ocupar prácticamente. O sea, ¿El en la factor de práctica. calidad? ¿Cómo? El factor El de factor calidad. de calidad lo vamos a ocupar, pero lo vamos a ocupar para hacer otros cálculos, ¿ya? Esta fórmula en sí no la vamos a ocupar casi nada, ¿ya? Pero el factor de calidad lo vamos a ocupar harto, porque nosotros el factor de calidad nos va a servir para definir otras cosas. Así que esta es como la definición, como sería qué significa factor de calidad, pero nosotros el factor de calidad lo vamos a ocupar para medir selectividad, ¿ya? Entonces generalmente el factor de calidad yo se los voy a dar, o ustedes lo van a poder calcular a través de otros elementos, en este caso alfa u omega 0. Por eso les digo que es importante que se aprendan alfa y omega 0. Bueno, tengo dos definiciones acá que son importantes, que se relacionan con el factor de calidad. La primera es factor de calidad se relaciona directamente con el ancho de banda. Ancho de banda, ¿han escuchado lo que es el ancho de banda, chiquillos? Por lo general, por el internet. Por el internet, ya. Súper bien. Bueno, este ancho de banda que nosotros vamos a definir se conoce como ancho de banda de potencia media o de media potencia. ¿Qué quiere decir? Me va a decir que va a ser el ancho de banda en frecuencia desde que yo sobrepaso la mitad de la potencia en mi sistema. ¿Ya? Hasta que yo llego de nuevo a la mitad de la potencia en la otra frecuencia. ¿Por qué? Vamos a ver, acá está el circuito. Si nosotros veíamos esto para el circuito de RLC serio, paralelo, si nosotros veíamos acá, vamos a ver el Z, el módulo de Z, ¿cierto? Este es el módulo de Z. Acá vamos a anotar. Si se fijan, si yo comparo ahora con la corriente, esta va a ser mi fórmula de corriente, ¿ya? Esta va a ser mi fórmula de corriente. Mientras más cerca yo esté de omega 0, mi corriente va a ser mayor, ¿cierto? Si mi impedancia es menor, mi corriente va a ser mayor. ¿Me siguen, chiquillos? Sí, profe. ¿Sí? Ya, súper. Ahí estamos bien entonces. Entonces, ¿qué pasa? Acá estoy en omega 0, donde yo voy a tener mi máxima corriente. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué digo ancho de banda de potencia media? ¿Por qué? ¿Qué significa esto? El voltaje, ¿se acuerdan que vamos a trabajar a módulo de voltaje constante? Entonces el voltaje es igual a una constante. O sea, obviamente sinusoidal, pero su módulo es constante. Ahora, si el voltaje es constante y la potencia, en este caso, si nosotros la podemos definir así como, obviamente la potencia es V por I por coseno del ángulo, V por I por coseno del ángulo, ya. En este punto, chiquillos,
en punto omega 0, ¿cuánto va a ser el coseno del ángulo? ¿Cero? El coseno, ¿En no, qué, no el ángulo, en qué el punto, coseno. profe? ¿Ah? ¿En qué punto? ¿En qué punto? En omega 0, cuando estamos acá, y este componente es solo resistivo. 90. ¿El ángulo o el Sería- coseno del ángulo? no, y sería el ángulo 90. ¿Seguro? ¿Si es totalmente resistivo? Sería Si es 1. totalmente resistivo, profe, vale 0 grados teta. ¿Ya? ¿Y eso cuánto sería Claro. en número? ¿El 1. coseno? Un 1, Uno. ¿cierto? Entonces Sí, sería, sí, sí. sería el máximo, ¿cierto? Ya. Entonces, si se fijan, en este punto tenemos dos cosas. Primero, como la impedancia va a ser mínima, la corriente va a ser máxima, ¿cierto? Sí, Y la potencia también va a ser máxima porque el coseno del ángulo también va a ser máximo, también va a ser 1. sí. Entonces, en este punto que estamos acá, el omega 0, que es con nuestra frecuencia de resonancia, como yo les expliqué la semana pasada, frecuencia de resonancia va a ser el punto que si yo hago vibrar mi sistema a esa frecuencia, voy a obtener la mayor respuesta posible. O la respuesta en resonancia, la frecuencia de resonancia, la respuesta en un circuito resonante. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero que vean. A omega 0 yo obtengo la máxima potencia. Ahora, si yo empiezo a disminuir la frecuencia, ¿qué va a pasar con esto? La potencia va a empezar a disminuir, ¿cierto? Si yo me muevo de este punto a la derecha, a aumentar la frecuencia, o sea, mi potencia va a empezar también a disminuir. Sí. ¿Me siguen? Ya. En estos puntos que nosotros vamos a definir como omega 1 y omega 2, son los puntos de potencia media. ¿Qué quiere decir ahora? Que la potencia máxima se redujo a la mitad. ¿Me siguen, chiquillos? Sí, profe. Sí. Ya. Por lo tanto, por eso se le conoce como ancho de banda de potencia media. El ancho de banda me va a decir entre qué ancho de banda de frecuencia yo tengo de la mitad de la potencia para arriba en mi circuito. ¿Me siguen? O sea, todo lo que sirve va hacia arriba, ¿no es cierto? Claro, exactamente. ¿De qué nos sirve esto? Si nosotros lo analizamos como un filtro, quiere decir de que si nosotros analizamos las potencias, y yo estoy bajo omega 1, por ejemplo, coloquémoslo acá, coloquémoslo un número, 100 Hz, y este es 200 Hz, ¿ya? Y este acá, esto no siempre es así, ojo, le voy a colocar nomás un número, 150, lo voy a dividir por la mitad. No siempre es así, pero lo vamos a dividir por la mitad, ¿ya? ¿Qué pasa ahora? Si yo estoy en 50 Hz, voy a estar como por acá, pongámonos, voy a estar por acá. Entonces, el P de 50 Hz va a ser menor, P de 50 Hz, va a ser menor a la mitad de la potencia resonante. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros analizamos su aporte, si analizamos su aporte con la FFT, va a ser un aporte bajo. ¿Ya? No me va a aportar tanto al final a mi potencia en el circuito. No me va a aportar tanto si yo analizo el voltaje de la señal, no me va a aportar mucho. Lo mismo si analizo, por ejemplo, 300 Hz. Si yo analizo 300 Hz, va a ser menor también a un medio de la potencia en omega 0. Pues va a estar por acá. Entonces, por ejemplo, tampoco me va a aportar tanto. En cambio, si yo analizo cualquier potencia entre 100 y 200, estas sí me van a hacer un gran aporte. ¿Ya? Entonces, es como por decir, si nosotros estamos hablando de un filtro RLC, estamos hablando desde dónde me va a dejar pasar el filtro. Como por decir así. Si nosotros quisiéramos imaginar un filtro perfecto, sería algo así. ¿Me siguen, chiquillos?
Sí. Sí, Si profe. nosotros- el filtro perfecto sería ese cuadrado, mi filtro real es esto que yo tengo acá. Ahora, ¿qué es el ancho de banda? El ancho de banda es este ancho de frecuencia en donde yo voy a tener más de la mitad de la potencia. ¿Me siguen? Y eso lo vamos a definir como beta. O sea, claro, la diferencia de los 2 omegas. Del La diferencia de los dos omega omega. 2. Ya. Que me va a decir qué ancho de banda tengo. En este caso, si yo tengo 200 menos 100, ¿cuánto va a ser el ancho de banda? 100 Hz. 100. 100 Claro. Hz. ¿Ya? Ya, profe. Vale. Eso significa que yo tengo un ancho de banda, no solo decir ancho de banda, generalmente ancho de banda potencia media, pero ancho de banda. Este ancho de banda va a ser de 100 Hz. Ahora, mientras más alto sea mi factor de calidad, mi Q, significa que mi circuito va a ser más selectivo. ¿Qué quiere decir que sea más selectivo? Que su ancho de banda va a ser menor. ¿Me siguen? Mientras, mientras más grande sea mi Q, más puntiaguda va a ser esta curva. Por lo tanto, va a ser que almacena más energía de la que pierde por una unidad de tiempo. Y por lo tanto va a ser más puntiaguda esta... ¿Cómo se llama esto? Esta curva, y me va a dar más potencia. ¿Se fijan? Profe, ¿cómo era que se calculaba el Q? El factor de calidad. Acá. Como 2pi por la energía almacenada partido la energía disipada en un periodo. Ya. Gracias, profe. Vamos a borrar los dibujos acá y vamos a seguir con esto. Ya. Bueno, tenemos que considerar que el ancho de banda como el ancho de la curva de respuesta que se extiende, ya, esto es lo que le estaba diciendo recién. ¿Por qué son 70.7%? 70.7% del voltaje o de la corriente, ¿ya? Porque si nosotros sacamos ahí esto es 1 partido en raíz de 2. ¿Por qué? Porque si nosotros sacamos obviamente, veamos, si nosotros sacamos la potencia, la potencia, esto me va a quedar al final, por ejemplo, la potencia disipada como I cuadrado de R, tengo acá esto, me va a quedar como la mitad de la potencia. ¿Se fijan? Por eso, porque esto es 1 partido en raíz de 2. Por eso se dice que cuando llego al 70.7% del valor máximo de voltaje o de corriente. ¿Me siguen con eso, chiquillos? ¿Qué es el 70.7? Acá, ¿dónde va a estar el omega 1 y el omega 2? Yo les decía que es ancho de banda de potencia media, cuando está en la mitad de la potencia. Ya. Si nosotros vemos eso en una curva de voltaje o en una curva de corriente, va a ser cuando yo alcance el 0.707 del valor de corriente o de voltaje. Mm, ¿Por qué? ¿Por qué va a ser eso? Porque si yo defino, por ejemplo, la potencia, ¿se acuerdan que potencia podía ser como, o S, podía ser como B cuadrado partido en R? Sí. O I cuadrado R. Mm. Cualquiera de las dos, ¿cierto? Sí. Entonces, si yo tengo 1 partido en raíz de 2, acá, 1 partido en raíz de 2 por B, si yo lo amplifico al cuadrado, esto me va a quedar un medio, se saco me va a quedar un medio de P. Y acá lo mismo. Si yo tengo el 1 partido en raíz de 2 al cuadrado por I cuadrado R, esto es potencia, y aquí me va a quedar como un medio potencia. ¿Me siguen? Sí. Ya, por eso, de ahí sale este 0.707. 0.707 es 1 partido en raíz de 2. Entonces, si nosotros tuviéramos que encontrarlo en una curva, tenemos que encontrar este punto, para encontrar dónde está mi omega 1 y mi omega 2, que va a ser en donde yo alcanzo el 70.7% del valor máximo.
¿Me siguen, chiquillos? Sí, o sea, ¿Sí? sí. Ya. Ya, entonces, déjame ver aquí. No está. Ahora, y creo que lo voy a ver en las siguientes diapos, pero ¿qué queremos ver con el factor de calidad? El factor de calidad me va a decir qué tan selectivo es mi sistema. ¿Ya? Si nosotros queremos que nuestro sistema, de nuestro filtro, sea muy selectivo, tiene que tener un Q muy alto. Vamos a ver cómo calcular el Q con las variables que nosotros conocemos, con el R, con el L, sin necesidad de hacer esta fórmula. Podemos encontrarlo ocupando otras variables. Pero ¿de qué nos va a servir esto? Nos va a servir para ver qué tan selectivo es nuestro sistema y qué tan selectivo nosotros queremos que sea nuestro sistema. Mientras más selectivo sea, más pequeño va a ser su ancho de banda, y mientras más selectivo sea, más puntiaguda va a ser esta curva. Eso quiere decir que va a tener una mayor potencia. Mientras más potencia deje pasar, o sea, mientras más frecuencias deje pasar, menor va a ser la potencia de resonancia, pero mientras mayor va a ser la potencia de resonancia. Esto lo vamos a ver en las diapos que siguen. Yo les decía que no siempre se daba que el omega 0 estaba justo entre la mitad de ambas frecuencias, ¿ya? ¿De qué va a depender eso? De qué tan selectivo sea mi sistema. Mientras más selectivo sea el sistema, por ejemplo, en la literatura se habla de 5 o 10, o de Q de 5 o de Q de igual a 10, nosotros podemos decir que el ancho de banda va a ser simétrico, ¿ya? Si los Q son bajos, el ancho de banda no es siempre simétrico. Como se ve, por ejemplo, ¿dónde estaba la otra que estaba mirando? Esta. Aquí se nota que entre omega 1 y omega 0 hay menos que entre omega 0 y omega 2, ¿cierto? ¿Lo ven, chiquillos? Ya. ¿Por qué? Porque esta curva tiene un ancho de banda que no es tan alto, perdón, que tiene un Q que no es tan alto. Si tiene un Q bajo, esto no siempre va a ser simétrico. Las distancias entre ambas, ¿ya? Entre las frecuencias de potencia media y a la frecuencia de resonancia. ¿Ya, chiquillos? Bueno, variables en resonancia. Como les estaba diciendo, que en un circuito... Esperen un poquito, chiquillos. Ya, chiquillos, ¿están por ahí? Ya, chiquillos. ¿Qué pasa? Si nosotros analizamos las variables de resonancia, si nosotros vemos la corriente que está circulando por el circuito RLC serie, la corriente va a ser una para el inductor y para el capacitor, ¿cierto? Va a ser la misma corriente. Circuito RLC, si yo tengo acá, la corriente va a ser la misma para todos, ¿cierto? Los voltajes van a cambiar entre cada... Como está en serie, los voltajes van a cambiar entre cada componente. Sí. Ya. Ahora, si nosotros analizamos cómo va a ser la relación entre el voltaje del condensador por el desfase y la corriente
que está circulando, vamos a tener que van a estar, que van a estar desfasados entre ellos. Entonces, cuando nosotros acá alcancemos la máxima corriente, vamos a tener acá el mínimo voltaje. Vamos a tener voltaje 0. ¿Ya, chiquillos? Sí, profe. Y cuando tengamos máximo voltaje en el condensador, vamos a tener mínima corriente. Así que si nosotros hacemos un análisis del Q mediante la potencia, esta vez la última vez que vamos a hacer de esta manera, nos va a quedar de esta forma. Nos va a quedar de esta forma, como la corriente por el inductor, porque no vamos a tener voltaje 0, partido en la resistencia, en la parte de la resistencia de la disipación. Por lo tanto, si se fijan, 1 partido ante 0, ¿qué es lo que es, chiquillo? 1 partido en el periodo. Frecuencia. Frecuencia, por eso también aparece la frecuencia acá. Entonces voy a tener que Q0 va a ser igual a 2pi por F por L partido en R. Por lo tanto, nosotros podríamos definir Q0 como esto y esto de acá. 2pi por F, nosotros lo podemos expresar como omega, ¿cierto? Sí, ¿Me siguen? sí. Omega es lo mismo que 2pi por F, ¿cierto? Ah, sí, claro, sí. Esto de acá. Por lo tanto, nosotros podemos definir esto como omega L partido en R o como XL partido en R. Omega L o XL. Esto lo estamos analizando para la frecuencia de resonancia, ¿ya? Para la frecuencia de resonancia, por eso está con un 0, el IL0, para la frecuencia de resonancia. ¿Se acuerdan que para la frecuencia de resonancia podemos decir que se anula el capacitor con el inductor? ¿Por qué? Porque cuando uno esté en el máximo, el otro va a estar en el mínimo, y ahí se van a ir anulando el uno con el otro. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, para la frecuencia de resonancia, nosotros podemos definir el Q de resonancia, que es el que nos interesa, el Q0, lo podemos definir como esto, como omega por L partido en R. ¿Ya, chiquillos? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Ya, súper. Lo podríamos haber hecho también con el capacitor en vez de con el voltaje, pero lo hicimos con la corriente porque justo abajo coincide la corriente en ambos lados. Así que esta es una forma de definir también Q0, ¿ya? O el Q del factor de calidad. Omega por L partido en R. Omega 0, perdón. ¿Ya? Aquí es omega 0 por L. Siendo esta, el omega 0, nuestra frecuencia de resonancia. Entonces, ¿cómo encontramos nuestro Q0, o nuestro Q de resonancia, que es el que nos interesa a nosotros, que es el máximo? Va a ser omega 0 por L partido en R. Esta va a ser la que nosotros vamos a ocupar de ahora en adelante. Ya por eso les decía que no era necesario después que se aprendieran todo el término de las energías y todo, porque al final nosotros siempre vamos a ocupar esta fórmula. Y nosotros siempre vamos a tener OLL, LR y podemos calcular el omega 0. ¿Me siguen, chiquillos? Sí, Sí, profe. profe. Ya. Nos quedan 5 minutos. Esperen que vamos... ¿Qué pasó? Ya. Vamos a ver un poquitito de esto, los 5 minutos que nos quedan, el resto lo dejamos para mañana, para también aprovechar de ver un ejercicio mañana. Lo mismo que estábamos viendo recién, esto es exactamente la continuación de lo que estábamos viendo. La potencia disipada es la corriente en resonancia, la potencia en resonancia, es la corriente en resonancia por R. Esa sería la potencia disipada. ¿Ya? Es lo mismo que estábamos viendo delante. Ahora, vamos a ver cómo encontrar, lo que nos interesa acá,
Bueno, vamos a ver un poco de ejercicio, capaz que se mareen o sea, vamos a ver un poco de ecuaciones, capaz que se mareen un poco, pero al final lo importante es que ustedes sepan llegar al resultado, no tanto que se aprendan cómo hacer todo esto, porque esto no nos va a interesar, lo que nos interesa va a ser el resultado. Pero igual obviamente hay que ver desde dónde sale. ¿Qué vamos a encontrar? Queremos encontrar ahora, ver cómo podemos encontrar omega 1 y omega 2. ¿Ya, chiquillos? Ya sabemos cómo encontrar omega 0, que va a ser cuando la potencia es máxima. ¿Ya? Pero ahora queremos ver cómo encontrar omega 1 y omega 2. Ya sabemos también que Q... A ver, ¿se acuerdan cómo encontrar omega 0, chiquillos? ¿F? No, el omega 0. ¿Se acuerdan que lo vimos en la serie, por ejemplo? Y en el paralelo era igual. En un circuito RLC serie o RLC paralelo, ¿se acuerdan cómo calcular el omega 0? ¿Lo tienen anotadito por ahí? Creo que era 1 sobre la raíz de LC. Súper bien, 1 sobre la raíz de LC. Ya. Ese, chiquillo, va a ser mi omega 0. Ya sabemos cómo calcularlo. Ahora, nos acordamos que el Q va a ser igual a omega 0 por L partido en R, ¿cierto? Lo vimos recién en la diapo anterior. Ahora me confundí con el otro omega 0. Después al final de clase le pregunto. ¿Qué cosa? Me confundí con el otro omega 0, con el F, porque también le coloco omega 0. Ah, pues es que era el mismo, porque estamos analizando para la frecuencia de resonancia. Ah, el mismo, ya, súper. Sí, delante estábamos analizando para la frecuencia de resonancia. Estamos analizando para la frecuencia de resonancia, entonces SF era como un F0, por decir eso. Y para analizar el Q0 es la frecuencia de resonancia por L partido en R. Lo que sería el omega 0 sería como 2pi por F0. Esto igual nos sirve, porque cuando yo les pido, por ejemplo, en Hertz, hay que calcularlo así. Este omega 0 es la frecuencia en radianes por segundo, y este F0 es en Hertz. ¿Me siguen, chiquillos, con eso? Sí, profe, se entiende, ahora sí. Ya, ahora sí. Sí, profe. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Cuál va a ser la potencia disipada a la frecuencia de resonancia? Va a ser la corriente a esa frecuencia, efectiva al cuadrado por R. ¿Ya? Y cuadrado R. Ahora, lo que nosotros queremos encontrar ahora es omega 0, o sea, omega 1 y omega 2. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Nosotros sabemos que P1 y P2 tiene que ser un medio de la potencia de resonancia, que es la que estamos viendo acá. Potencia de resonancia P0 y la I, esa frecuencia efectiva al cuadrado partido en R. Por lo tanto, ¿cuál va a ser las potencias? Nosotros queremos encontrar las potencias medias. ¿Para qué? Para encontrar las frecuencias de potencia media. Así que P1 y P2 va a ser un medio de la potencia, o sea, de la corriente efectiva al cuadrado, de la corriente a esa frecuencia. Por lo tanto, P1 y P2 va a ser I partido en raíz de 2 al cuadrado por R, ¿cierto? ¿Me siguen hasta ahí, chiquillos? Sí. Ya. Al ser las frecuencias omega 1 y omega 2 las frecuencias de corte de ancho de banda, de potencia media, en dichas frecuencias las potencias deberán ser la mitad, ¿ya? La observación que les decía, estas frecuencias no se encuentran equidistantes a la frecuencia de resonancia. ¿Se pueden encontrar equidistantes? Sí, pero no siempre. Va a depender del factor de calidad, ¿ya? Así que ya estamos con P1 y P2, que van a ser la mitad de la potencia P0. ¿De qué nos sirve eso? Porque ahora nosotros queremos encontrar cuáles va a ser omega 1 y omega 2. Ahora, si nosotros vemos en la impedancia, vamos a tener acá, si nosotros analizamos en este, se va a cumplir que la potencia disipada acá va a ser de, cuando yo alcance raíz de 2R, para ambos lados voy a tener la potencia media.
¿Me siguen, chiquillos? ¿Me siguen con eso? ¿Por qué? Porque y Profe. yo qué quería hacer, yo quería encontrar acá que, ¿cómo se llama esto? P es I cuadrado, o sea, I0 al cuadrado por R. Entonces, si yo tengo un voltaje constante y tengo que ahora mi impedancia para este omega 1 va a valer raíz de 2R, esto me va a quedar como P, va a ser igual a B raíz de 2R al cuadrado por R, ¿cierto? Por lo tanto, esto me va a quedar como B cuadrado partido en R cuadrado por R, y aquí me va a quedar un medio. ¿Cierto? Entonces va a ser un medio de I cuadrado por R. Que era lo que habíamos llegado antes. ¿Me siguen, chicos, con eso? Sí, profe. Ya. ¿Todos? ¿Qué nos interesa entonces? ¿Por qué? Porque ahora vamos a sacar la comparación. Entonces vamos a tener que raíz de, cuando el Z alcance raíz de 2R, yo voy a tener la potencia media. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora, para el RLC serie, yo tengo esta función de impedancia. Para el RLC paralelo, yo tengo esta función de admitancia. ¿Ya, chiquillos? Ojo aquí, que Arthur le pasó en la prueba, se equivocaron y sacaron admitancia como impedancia. Acuérdense que admitancia es 1 partido en impedancia. Ya. Ya. ¿Qué pasa acá? Nosotros podemos definir el Z en términos de omega 0 y Q0. ¿Ya? Esta es una definición. Acuérdense que omega 0 es 1 partido en la raíz del EC, y que Q0 es omega 0 por L partido en R. ¿Ya? Entonces nosotros todo esto lo podemos expresar en términos de esto. ¿Ya, chiquillos? Esta es una igualdad, son iguales. Lo mismo pasa acá. ¿Ya, chiquillos? ¿Me siguen con eso? O sea, que le tomen ahí pantallazo. Si quieren lo pueden corroborar. O sea, que reemplacen Q0 y reemplacen omega 0. Y se van a dar cuenta que les va a quedar lo mismo. ¿Ya? Pero obviamente ese crucero es lo mismo no es lo mismo que en paralelo. Es lo mismo. Ah, es lo mismo. Ahora, es lo mismo. A ver, vamos a corroborar. Perdón, no es lo mismo. O sea, representa lo mismo, pero no es el mismo. Perdón, me equivoqué. No es, representa lo mismo. Ambos son factor de calidad. Pero cómo se calcula, en paralelo es Q0 es omega 0 por RC, y en serie es omega 0 por L partido en R. ¿Ya? Profe. ¿Sí? Ahí vamos a tener esa es la diferencia. Si estamos analizando el circuito serie, uno paralelo. Ahí van a quedar de la misma manera ambas ecuaciones. ¿Ya? Esto lo podemos hacer, no lo vamos a hacer ahora por tiempo, pero si ustedes lo quieren hacer, reemplacen omega 0 por 1 partido por raíz del EC, y en este caso el omega 0 por R partido en 2L. Y en el caso del paralelo, el omega 0 o sea, el Q0 por omega 0 por RC, y el omega 0 1 partido en raíz del EC. Si ustedes reemplazan y hacen todo esto de nuevo, les va a quedar, al final les van a quedar estos mismos resultados en términos de Z. ¿Ya? Ya. Ahora, chiquillos,
vamos a hacer el del serie, ¿ya? ¿Para qué? Para encontrar omega 1 y encontrar omega 2. Vamos a tener acá que vamos a encontrar el módulo. Porque sabemos que los módulos tienen, cuando el módulo de z sea igual a raíz de 2r, y nosotros calculamos, vamos a tener la potencia media, ¿ya? ¿Se acuerdan que eso lo vimos hace un par de días por atrás? Yo creo que vamos a llegar hasta este día por ahora, chiquillos, pero quiero que entiendan esto, porque el resto lo seguimos mañana. Cuando yo llegue a este punto de impedancia, yo voy a tener la potencia media, que fue lo que analizamos acá, ¿cierto? ¿Me siguen? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar ahora el módulo, vamos a calcular el módulo, la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Ya? Entonces hacemos el reemplazo y, bueno, en el apunte está todo el desarrollo para que ustedes lo puedan ver paso por paso, para llegar desde esto hasta esto. ¿Ya? Uno va reemplazando, va jugando acá, va sacando la raíz, va amplificando el cuadrado, va moviendo para todos los lados, hasta que al final nos va a quedar esto. Que omega 1,2 va a ser igual a, esto lo vamos a dejar, generalmente queda con más menos, pero lo vamos a dejar como solo como positivo, perdón, este de acá lo vamos a dejar solo como positivo, y este lo vamos a dejar como negativo, o sea, como positivo negativo, en donde vamos a tener que, lo que está dentro de la raíz, si nosotros lo vemos en términos del análisis que habíamos hecho antes, esto es para el serie, ¿ya? Vamos a tener que R partido en 2L, ¿se acuerdan que era alfa? ¿Se acuerdan, chiquillos? No, profe. Ya, bueno, R partido en 2L, acá esto está mal, aquí le falta una raíz. ¿Ya? Ahí le falta una raíz. Y Muy bien. después, ahí, ¿por qué? Porque eso nos va a dar acá el omega 0 al cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? Porque ya, esta es como el completo con los R y los L, pero nosotros, lo que nos interesa acá, alfa y omega 0. Alfa, esto se cumple con esta función, se cumple para paralelo y para circuito paralelo y para circuito RLC serie. Entonces, omega 1 va a ser igual a la raíz de alfa cuadrado más omega 0 cuadrado. Entonces, si nosotros tenemos un circuito, y vamos a hacer ejercicios de esto mañana, tenemos un circuito, esto es R partido en 2L, entonces podemos encontrar. Hagamos algo muy fácil. Nos quedan 2 minutos, chiquillos, y terminamos. Denme valores de resistencia, Digamos, capacitor e inductor. Tío, 150. 20 microfarads. 20 microfaradios y 1 miliamperes. 1 miliamperes, ya. Veamos ahora. Vamos a encontrar omega 0. Omega 0 es 1 partido en la raíz de LC. ¿Cuánto les da eso, chiquillos? Alguien que saque con calculadora. 1 partido en la raíz de 1 mili por 20 microfaradios. Vamos a calcularlo rápido. Creo que da 7071. 7071 radianes. Ya. Por segundo. Ya. Ahí lo verifican ustedes, chiquillos. Ahora, para terminar, vamos a calcular el alfa. R partido en 2L. 10 partido en 2 mili. 10 partido en 2 mili. 5000. 5000. Dato aquí, chiquillos, que no les había dicho que va a salir después.
el ancho de banda es igual a 2 alfa, ¿ya? Ancho de banda igual a 2 alfa. Si nosotros restamos omega 2 menos omega 1, se van esto, este queda más, me queda 2 alfa. Por lo tanto, 5000 me dijiste acá, radianes partido por segundo. Por lo tanto, mi ancho de banda de este circuito, de este relé serie que acabamos de hacer, va a ser 10.000 ¿Cuál es la unidad de medida del ancho de banda? radianes partido Igual por radianes segundo. partido en segundo. Sí, porque Ya. estamos en frecuencia. Verdad. Estamos en frecuencia. Radianes partido por segundo. Y me está diciendo que mi omega 0 va a ser 7000. 7071. Ahora, nosotros podemos calcular dónde va a estar omega 1 y dónde va a estar omega 2. ¿Cómo lo hacemos? Raíz cuadrada de 5000 al cuadrado más 7071 al cuadrado menos 5000. ¿Cuánto les da eso, chiquillo? 3660.2. 3660.2. 3660.2. ¿Ya? Sí. Y ahora, lo mismo. 5000 al cuadrado más 7000 más 7071 al cuadrado. La raíz de eso partido, más 5000. 13.660.2. 13.660.2. Ya. Sí. ¿Se fijan? Ancho de banda, 10.000 radianes. Estos radianes por segundo. Ojo ahí. Si se fijan, ancho de banda, si nosotros lo medimos, son 10.000 radianes por segundo. Vamos a ver ahora, si se fijan, si se fijan, no están equidistantes. Este está en 7.000, de 7.000 a 3.600, y luego tengo de 7.000 a 13.660. 13.000, ¿se fijan? Entonces ahí yo tengo mi omega 1, mi omega 2 y mi omega 0. Ahora, chiquillos, ¿qué creen ustedes? ¿Que este tiene una alta selectividad o una baja selectividad? Creo que es 2L, ¿no? Si no me equivoco. 2. No, L partido en R. L partido en R, me equivoqué. Para terminar, chiquillos, yo al ojo digo que tenemos baja selectividad. Vamos a ver ahora. Ahora, multipliquemos omega 0, 7071, por L, por un mili, partido en 10. ¿Cuánto nos queda eso? ¿Cuánto, profe? Perdón. Omega 0, que lo habíamos calculado, que era 7071, por el L, ¿No? que es un milihenrio, por un mili, partido en la resistencia que vale 10. Si no me equivoco aquí, vamos a ver circuito omega 0 por L partido en R. Creo que es 0,7071. ¿Les da lo mismo a usted, chiquillo? Confirmo, 0.7071. Confirmo. Ya. Yo les decía que Q0s superiores a 5 o superiores a 10 teníamos simetría, o superiores a 10. Depende de la literatura, algunos dicen 5, otros dicen 10. En este caso, nuestro Q0 nos dio 0.7. ¿Cómo será su selectividad? Baja, ¿cierto? Es bajo. De hecho, se nota el tiro. ¿Por qué? Porque nuestro omega 0 está en 7000 y si se fijan tenemos un ancho de banda de 10.000. Entonces, es como deja pasar muchas frecuencias. ¿Me entienden? Entonces, está bien que mi ancho de banda me dé que es poco selectivo. ¿Me siguen? Profe, ¿hay un rango de ancho de banda para saber si es más o menos selectivo?
va a depender del crucero, ¿ya? Es que no es lo mismo decir, tengo un omega 0 de 1 MHz con 10.000 radianes, o sea, 1 mega radianes por segundo con un beta de 10.000, a decir tengo un omega 0 de 10.000 con un beta de 10.000, ¿me entienden? Ahí hay que guardar, no es como, hay que guardar la relación. ¿Me entienden, chiquillos? Sí, profe, por mi parte al menos sí. El resto es como decir, no es lo mismo tener un omega 0 acá, imaginemos una cosa así, no es lo mismo tener un omega 0 acá de 1 mega, ¿vale? Pasémoslo a hertz, 1 megahertz, con un ancho de banda de, no sé, de 1 kilo. Uno dice, ah, esto es selectivo, ¿ya? Porque tengo frecuencias de mega y me está dejando pasar 1 kilo, a decir, tengo un ancho de banda o sea, tengo un omega 0 de 50 y estoy dejando pasar, tengo un ancho de banda de 30, o ponte de 50 igual. Entonces está dejando pasar bastante, o sea, ¿me entienden? Es como, depende de la relación. Así que eso, chiquillos, nos alargamos hoy día, pero ya mañana la idea es que nos queda súper poco por ver, que sería esto de acá, un par de diapos y hacemos ejercicio.